Hola, bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre la arquitectura y los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Castillo, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast favorito. Estamos en el episodio número 16. Y en la parte 2 de este tema dedicado a la historia y a los espacios que resguardaron uno de los capítulos más infames en cuanto a sectas y abusos. Pero que no paró ahí, no paró con todo lo que les conté en la primera parte. Porque este asentamiento evolucionó, ¿no? Como un Pokémon maligno. Aunque, como les digo, no para bien en definitiva. Así que quédense en este episodio que estará muy interesante para ver y escuchar lo que sucedió con Colonia Dignidad a partir de 1970 y su desenlace. Y claro, por supuesto, no se pierdan el capítulo anterior para que tengan más contexto y conozcan los orígenes de esta secta y de este horrible mundo construido. Ok, antes de iniciar, a los que me ven desde YouTube ya les dejé algunos fragmentos del capítulo anterior como a modo de resumen, pero aquí se los voy a sintetizar para todos mis amigos que me escuchan desde Spotify, Amazon Music o Apple Podcast, donde también pueden encontrar este y todos los demás episodios. Pues bien, en el episodio anterior vimos los antecedentes de la Colonia Dignidad, de la primera asociación fundada en Alemania con el nombre de Misión Social Privada. Por supuesto, conocimos los antecedentes de Paul Schaefer y su ascenso como líder de esta secta, además de los abusos y crímenes que cometió contra niños particularmente. Vimos también cómo es que llegaron y se asentaron en Chile, en donde se formaría la sociedad benefactora Colonia Dignidad. Por supuesto, conocimos varios de los espacios de la colonia, lo que sucedía dentro de ellos, y que muchos de estos sirvieron muy bien como fachada hacia el mundo exterior, pero que en realidad eran un total infierno. Muy en especial el edificio conocido como el Neucra, que era una extensión del hospital El Lavadero, y donde se realizaban torturas contra los jóvenes y contra los niños. Es desgarrador. Les conté una anécdota el episodio pasado y está muy fuerte. También les conté algunos testimonios de sobrevivientes, como les digo, y cómo se dio una de las primeras fugas del asentamiento. También preparamos el tema, o más bien nos quedamos en la llegada de Salvador Allende al poder y cómo Paul Schaefer y su secta, con un discurso baratísimo anticomunista, comenzaron a conspirar con la ultraderecha chilena para llevar a cabo el golpe de Estado en 1973. Que el verdadero temor y motivo era el de perder sus privilegios como cualquier facción conservadora de derecha. Y claro, pues también que se destapara todo lo horrible que se hacía dentro de la colonia. Así que prepárense, amigos, que en esta parte número 2 no se acabarán los horrores, ya que Colonia Dignidad, ese horrible mundo construido, se transformaría y evolucionaría en sus espacios para convertirse en un brazo importantísimo para la dictadura que estaba por llegar, ya que en el asentamiento ahora se construirían búnkers, calabozos, túneles, talleres en donde se fabricaban armas y se dice incluso que armas biológicas y un almacén que fungió como lugar de asesinatos. Así que, ¿qué les parece que sin mayor preámbulo comenzamos con esta parte número 2 dedicada a Colonia Dignidad? Como les contaba en el episodio anterior, el presidente Salvador Allende asumió la presidencia de Chile el 4 de noviembre de 1970. Lo cual, para empezar, fue un suceso político histórico, que un presidente socialista llegara al poder. Sin embargo, este nuevo gobierno significó para Colonia Dignidad un ambiente mucho menos favorable que con los gobiernos anteriores, ya que la colonia, que era ideológicamente conservadora, ultraderechista, anticomunista y también, como se describe en algunas investigaciones, como un grupo sectario fanático. Y pues veían a Salvador Allende como la encarnación del mal que mucho temían. Que nada más ahí, como paréntesis, piensen un poquito en su grupo o partido político de derecha favorito, el que ustedes quieran, y vean cómo usan el mismo discurso una y otra vez en cualquier parte del mundo prácticamente, ¿no? Y ahí se los dejo para que no se los anden mareando y no los anden chamaqueando, pero bueno.
Entonces parte del discurso de la colonia, y cuando digo colonia me refiero a Paul Schaefer y a los jerarcas, pues era que el demonio marxista gobernaba Chile y que solo la fe de la colonia podía salvarlos. Discurso y pensamiento que los llevaría a involucrarse activamente con sectores que ya conspiraban contra Allende y contra el nuevo gobierno. Entonces, entre 1970 y 1973, Colonia Dignidad estrechó lazos con grupos de extrema derecha, por lo que durante este tiempo varios líderes de Patria y Libertad, militares y políticos empezaron a visitar el asentamiento, con el objetivo de sacar al gobierno comunista del poder. De esta manera, los espacios de la colonia sirvieron como centro de reunión para los golpistas, ya que, como les decía en el episodio anterior, el asentamiento ofrecía ventajas estratégicas, ya que estaba aislado, vigilado, controlado y contaba con edificios de los cuales se podrían servir para realizar sus operaciones, y vaya que lo hicieron. Ahorita te los cuento. Pero comencemos con esta coyuntura, ¿no? Llegaría entonces el 11 de septiembre de 1973, día que tuvo lugar el golpe de Estado, mismo que se sabe fue orquestado desde Estados Unidos y, claro, con la ayuda de la ultraderecha chilena y parte del ejército de ese país también. Entonces, ese día temprano, la armada se había sublevado, mientras que en la capital tanques y tropas rodeaban el centro de la ciudad, mientras los aviones Hawker Hunter sobrevolaban el cielo. A las 10:15 de la mañana, Allende alcanzó a dar su último discurso por Radio Magallanes, llamando a la lealtad y a la dignidad. Poco después, el edificio de gobierno, el Palacio de Moneda, fue bombardeado e incendiado. Hacia el mediodía, el presidente fue encontrado muerto en su despacho con un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro, que esta es la versión oficial, que Allende se suicidó en medio del asedio, negándose a rendirse. Entonces, al terminar el día, esas noticias llegaban a Colonia Dignidad como una total bendición y como una liberación divina, ya que había caído el gobierno comunista maligno y que, de hecho, años después, uno de los jerarcas de la comunidad reconocería que ese día hubo una celebración en el asentamiento. No era para menos. De esta manera, el nuevo gobernante, el dictador Augusto Pinochet, encajaba y encarnaba perfectamente en el orden autoritario y de derecha que Schaefer veneraba. Así que la pequeña colonia, que hasta entonces había logrado ocultarse tras una fachada de piedad y beneficencia, no tardó en ponerse al servicio de la dictadura. Así que, a continuación, te voy a detallar lo que sucedió en algunos de los edificios ya construidos en Colonia Dignidad, cómo los usó el nuevo régimen, además de los nuevos espacios que surgieron en esta etapa a partir de 1973. Para empezar con estos espacios, no sé si sabían que dentro de este asentamiento también existió una pista de aterrizaje, y que incluso hoy en día aún se puede distinguir la franja recta de los terrenos aplanados en donde se encontraba. Esta pista estaba adaptada en un claro dentro del bosque y era una explanada de 2 kilómetros de largo y que, según las investigaciones, era apta para que aterrizaran aviones de gran tamaño. Eso se dice. Entonces, este espacio, que era igual una fachada en la que supuestamente se recibían donaciones y medicinas para el hospital, comenzó también a funcionar como lugar para el contrabando de armas. En esta pista regularmente aterrizaba y despegaba un avión propio de la colonia, un bimotor Dornier, equipado, se dice, con tanques de combustible adicionales que le permitían realizar vuelos transatlánticos, lo que sugiere conexiones directas con Europa y con Alemania. De hecho, estas investigaciones del otro lado del mundo, en Alemania, de todo el caso de la colonia, revelaron que el traficante de armas Gerard Mertins, que era un aliado de Schaefer, organizó en Europa un círculo de amigos para apoyar a Colonia Dignidad con el propósito de inundarla con armas. Por lo que por medio de los aviones se llegaron a descargar en la pista muchos lotes de armas de diversos tipos, siempre camufladas como ayuda humanitaria. Inclusive, un ex colono arrepentido, tiempo después, confesaría que por órdenes de Schaefer adquirió ilegalmente lotes de pistolas, ametralladoras y subametralladoras, y después las envió a Chile bajo la cubierta de cargamentos para caridad. De hecho, años después, tras el fin de la dictadura, saldría a la luz el arsenal escondido en la colonia,
con armas de guerra que superaban incluso en calidad a las del ejército chileno, se llegó a decir, y que habrían servido para equipar a la policía secreta durante la dictadura. Inclusive, hay testimonios de quienes tuvieron acceso a la colonia en aquellos años, que corroboraban la intensa actividad en torno al aeródromo. Por ejemplo, está la de un ex soldado chileno que relató que la noche previa a la masacre de Cerro Gallo en 1975, su patrulla pasó la noche en Colonia Dignidad, donde había un helicóptero y pequeños aviones, manifestando literalmente que esa colonia era una fortaleza. O sea, pónganse a pensar todo el movimiento y toda la seguridad que tenía Colonia Dignidad. También cuenta que se escuchaban muchos movimientos de máquinas y que había una frecuencia de radio tan potente que no podían comunicarse con el exterior, que de día, cerca de la pista apenas y se veía movimiento, pero que de noche era un punto muy activo donde los hombres de la colonia ayudaban a descargar lo que llegara de los aviones. También, escuchen esto, se menciona incluso en algunas de las fuentes que en la pista aterrizaron algunos aviones con unos personajes bastante siniestros. Por ejemplo, el SS Walter Rauff, quien fue el creador de las cámaras de gas móviles y que murió en Chile de hecho, y que según algunas versiones visitó Colonia Dignidad protegido por Schaefer. Incluso se llegó a sospechar que el propio ángel de la muerte de Auschwitz, Joseph Mengele, se refugió en la colonia hacia finales de la década de 1970. Y aunque nunca se comprobó de manera definitiva, ya que pues, la secta, por supuesto lo negó públicamente, muchos creen que no sería descabellado pensar que pisó la pista de aterrizaje del asentamiento, ya que pues, con todo lo que ocurría allí pues, era probable. Y pues por supuesto no les resultaría extraño que la colonia funcionara como escala segura para fugitivos nazis, ya que era un sitio recóndito y protegido donde podían transitar sin ser vistos. Esto fue una visión muy general en cuanto a la pista de aterrizaje que se usó más activamente durante la dictadura, pero que ya existía previo a ello. Lo que sí se construyó como nuevo en la colonia fueron una serie de túneles, calabozos y búnkers subterráneos, que nuevamente esconderían unos crímenes de los más atroces. Pues bien, estas estructuras subterráneas fueron una aportación de los ingenieros al servicio de Schaefer en colaboración directa con la Dirección de Inteligencia Nacional, o mejor conocida como la DINA. Lo que se descubrió fue una red de túneles, un pequeño laberinto de concreto armado con varias habitaciones que, al parecer, Schaefer había diseñado como rutas de escape en caso de sentirse amenazado o ante un eventual arresto. De hecho, en algunas noticias durante una investigación en la casa del líder, cuando ya se había dado la fuga, mientras caminaban por la sala los judiciales, se dieron cuenta que algo no estaba bien, algo no checaba. Porque al pisar por un área específico de la casa, se dieron cuenta que había algo debajo, y aunque no sabían qué era exactamente, se notaba que había algunas irregularidades bajo los pisos de parquet. Entonces se comenzaron a hacer estudios con georradares, mismos que confirmaron la existencia de espacios huecos en el área de esa vivienda, debajo del piso. Sin embargo, chequen esto. Al día siguiente, cuando los peritos se disponían a inspeccionarlos, los colonos, ya alertados del hallazgo, se habían adelantado. Y se cree que pasaron la noche rellenando esos recintos. De modo que al reanudar las diligencias y al poner a funcionar de nuevo el georradar, los huecos aparecieron ya tapados. Y entonces no se pudo saber qué había realmente ahí abajo. Pero que probablemente se trataría de un búnker personal de Schaefer, ya que estaba debajo de su propia casa. También entre los hallazgos se encontró de forma subterránea y cercano a la casa de Schaefer, en esta red de túneles, un espacio destinado a la comunicación, que era una habitación llena de cables, teléfonos, bocinas y grabadoras, y muchos otros aparatos eléctricos y electrónicos, que se cree que sirvieron para tener contacto con la gente allegada a Pinochet y desde donde salían y llegaban mensajes de inteligencia y de espionaje. O sea, se armaron prácticamente con todo. También, por otro lado, hay testimonios de que en estos espacios subterráneos, que por supuesto estaban escondidos a la vista de muchos, incluso a la vista de los colonos de Dignidad, no sabían que estaban construidos estos espacios,
pues hubo ahí muchos episodios de tortura. De hecho, así lo cuenta un hombre que sobrevivió y que dice que lo mantuvieron con los ojos vendados en esos espacios mientras le daban electrochoques repetidamente hasta que perdía el conocimiento. Y que cuando volvía en sí, escuchaba la voz de otra persona amenazándolo de muerte y que llegó a sentir en su sien el cañón de un arma, ya que escuchaba el clic seco del gatillo, aunque por fortuna pues no le dispararon nunca, si no, no podíamos saber esto, ¿verdad? Pues bien, esas estructuras subterráneas fueron un secreto por muchísimos años, ya que prácticamente se descubrieron hasta finales de los años 90 después de la fuga de Paul Schaefer, y que claro también les voy a contar en un momento más acerca de ello. Entonces, con los años y con las investigaciones se han reunido bastantes datos de estas estructuras. Por ejemplo, también se sabe que existió un lugar referido como el pabellón número 2. Solo se menciona así, no se dan muchos detalles de dónde estaba o cómo era. Sin embargo, se infiere que era un lugar pequeño, ya que en algún punto se dice que llegó a haber más de 100 presos políticos en ese espacio. Pero escuchen esto, que contrastado con otros testimonios se puso en duda. Pero no se puso en duda el lugar, ¿no? Sí existió. Sino la duda era de que no podían caber tantas personas en el pabellón. Entonces, de algún modo, estas investigaciones pues fueron encajando, aunque no están plenamente documentadas o al menos no públicamente. Quién sabe en los archivos. De esto hay más testimonios. De hecho, hay muchísimos. No sé, creo que en el episodio pasado les recomendé el documental que se llama Los Sobrevivientes, que es dedicado a Colonia Dignidad. Son 5 episodios, que está en Prime Video, y donde pueden escuchar de primera mano por parte de los excolonos sus historias y todas sus anécdotas, que están bien difíciles, pero se los recomiendo bastante. En relación a esto, de los testimonios, por ejemplo, está el de Louis Marchand, que fue un militante opositor a la dictadura, detenido en 1975 y que estuvo 12 días en Colonia Dignidad siendo torturado, que cuenta que en un descuido se le aflojaron las cintas adhesivas que tenía sobre sus ojos y alcanzó a ver el lugar donde estaba, que lo que vio fueron grandes portones, perros pastor alemán y alambradas, casi como en un campo de concentración, cuenta. Estas denuncias las hizo en 1976 y aunque no supo dónde estaba la colonia, sus declaraciones empezarían a coincidir con las de otros exprisioneros, entonces todo comenzó a cobrar sentido y lo pudieron identificar. Entonces aquí en este punto, y antes de continuar con el siguiente espacio, es importante incluir a un personaje clave en toda la operación de la colonia. Se trata del médico Hartmut Hoppe, nacido en 1944 y que llegó al asentamiento junto con Schaefer desde Alemania siendo muy joven, apenas unos 16 o 17 años. Entonces, este doctor fue escalando rápidamente dentro de la secta. Se convirtió en uno de los jerarcas, hasta el punto que llegó a ser la mano derecha del líder, mismo que lo puso al frente del hospital El Lavadero. Entonces Hoppe, además de ser el médico del asentamiento, también comenzó a ser la cara visible y un personaje que se involucraría en los asuntos exteriores que concernían a Colonia Dignidad. De hecho, hay muchas fotos y videos en donde se le ve en juzgados fuera del asentamiento con abogados y políticos, y que inclusive él sería uno de los encargados de recibir a los militares y al mismo Pinochet en los eventos que tuvieron lugar en la colonia una vez instaurada la dictadura. Por ahí a los que me ven de YouTube les voy a compartir unas imágenes para que conozcan a este tipo. Pues bien, era importante introducir a este personaje ya que como director del hospital fue por supuesto quien avaló las prácticas que se llevaron a cabo dentro de este espacio. Me estoy refiriendo a la aplicación de fármacos, electrochoques y todas las demás torturas. Entonces, ya que conocemos a este individuo y que estamos hablando del hospital, vamos a conocer más a fondo lo que sucedía ahí. Para empezar, esta estructura, en contraste con las anteriores, no estaba escondida para nada. Es más, era una de las estructuras centrales del asentamiento, y de acuerdo a algunas investigaciones, estaba equipado con unas 60 camas, quirófanos y tecnología que era bastante novedosa para estar en un lugar rural. Entonces, como les conté en el episodio pasado,
el hospital El Lavadero tenía un anexo conocido como el Neukra, que su nombre se debe a la abreviatura de las palabras alemanas Neues Krankenhaus, que significa nuevo hospital, y donde los niños antes de 1973, antes de la dictadura, recibían castigos como descargas eléctricas y eran sumergidos en agua helada para corregirlos. Y que espero que hayas visto y escuchado el episodio anterior, donde les platiqué la anécdota de Bernhard Schmidtke, un sobreviviente de la colonia y que cuenta lo que sucedía en el Neukra, ¿no? Horrible como todo. Aquí no hay nada bonito, la verdad. Pues bien, estos actos horrorosos que tuvieron lugar dentro de este espacio no solamente continuaron durante la dictadura, ahora con los presos políticos, sino que se llevaron a cabo algunos otros, ¿no? Estaban innovando prácticamente, ya que se tiene documentado que estas personas fueron sometidas a inyecciones de drogas y otros fármacos para doblegar su voluntad, e incluso que se llegaron a realizar intervenciones quirúrgicas forzosas, como las de la esterilización de mujeres jóvenes, tanto opositoras a la dictadura como a las propias mujeres que vivían en la colonia, ya que, como les he venido contando, pues todas estas cosas espantosas nunca acabarían en este infierno hasta ya casi el año 2000, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, escuchen esto sí no me lo creía. Otra de las actividades que se llevó a cabo dentro del Neukra, se dice, es la de la experimentación química y biológica, ya que hay algunas investigaciones que revelaron que en Colonia Dignidad existieron laboratorios para fabricar armas químicas, muy en particular gas sarín. Que si no sabes qué es esto, yo te lo cuento porque yo también no sabía muy bien qué es exactamente. El gas sarín es, en pocas palabras, un veneno, uno muy potente. Es un agente neurotóxico creado en Alemania en 1938 que no tiene color ni olor y que es capaz de matar rápidamente. Entonces, si alguien se llega a exponer a este agente, la primera acción del gas es la de bloquear la enzima que regula las señales nerviosas. Entonces el cuerpo colapsa, las pupilas se contraen, el sujeto comienza a temblar, los pulmones le dejan de responder y la persona se asfixia sin poder mover un solo músculo. Y el sarín se puede usar como gas, aerosol o como líquido y se dice que bastan algunas gotas para matar a cualquier persona en cuestión de minutos. Entonces esta arma inicialmente se comenzó a fabricar en la capital, en Santiago de Chile, pero luego se trasladó la operación a Colonia Dignidad con ayuda de Paul Schaefer. Y por supuesto, este veneno se usó para asesinar de forma encubierta a opositores al régimen, ya que hubo una declaración de un exagente de la DINA, de nombre María Callejas, que reconoció que se probó el gas en prisioneros políticos. Sí, se usó. Pero incluso, escuchen esto, como este veneno se llegó a formular en forma de spray portátil dentro de la colonia, imagínate, lo podías cargar fácilmente en tu chamarra, en tu bolsa. Pues bien, este veneno, después de que terminó la dictadura, de hecho ya después de 1990, 2 colonos confesaron que recibieron la orden de asesinar con gas sarín al abogado Hernán Fernández, que fue uno de los representantes de los excolonos y de los sobrevivientes de la secta, y que pues ya se estaba volviendo un personaje muy incómodo para Schaefer. Y aunque esto del asesinato no se concretó, no lo asesinaron afortunadamente, pues así se supo de las reservas de gas que perduraron incluso años después de haber terminado la dictadura. Siguiendo con los espacios que se transformaron y que les dieron un nuevo uso oscuro en los tiempos de la dictadura, también están los almacenes y las bodegas, ya que como les conté en el episodio anterior, la colonia contaba con graneros, talleres mecánicos, bodegas agrícolas, lechería, panadería y una carnicería que eran propias. Pero esos edificios no solo sostuvieron la economía interna en sus primeros años, ya que funcionaron con el tiempo como depósitos para la fabricación de armas, municiones y granadas de mano. Para ello, es muy posible que se adaptaran algunos de los talleres metalúrgicos donde se resguardaron y ensamblaron equipos técnicos provenientes de Alemania Occidental durante los años 70 para todos estos fines. De hecho, incluso también escuchen esto, hay documentos de diputados alemanes que llegaron a cuestionar al gobierno si era cierto que Colonia Dignidad importó facilidades técnicas para la fabricación de armas,
y si existieron planes de compra de uranio y titanio, lo que sugiere que la colonia pudo involucrarse en esquemas para obtener materiales estratégicos, quizá pensando en un programa de armas más potentes como misiles o inclusive, algunos especulan, de intentos de desarrollar tecnología nuclear táctica. Y esto, aunque también no está totalmente comprobado, pues ya leyendo todo lo que sucedió en la colonia, pues no sé si a ustedes como a mí, pues no me extrañaría para nada, ¿no? Pero bueno, además de estos espacios ahora utilizados para ocultar y fabricar armas, también existió incluso desde antes de la dictadura un espacio conocido como el Archivo Central, donde estaba reunida y clasificada toda la información de las actividades de las personas de interés para la colonia, incluso de toda persona ajena al asentamiento que llegó a visitar o incluso nada más a acercarse al lugar desde los años 60. Ahí el encargado del archivo fue otro de los jerarcas, fue Gerd Sewald, quien recopiló expedientes detallados al estilo de la policía secreta de Alemania Oriental durante muchos años. En esos archivos, como les decía, estaban las fichas de los colonos y los visitantes a la colonia, además de las listas de detenidos y entregados por la DINA y muchas grabaciones comprometedoras. Esto se sabe perfectamente, ya que en allanamientos realizados entre el año 2000 y 2005 se incautó el archivo, con miles y miles de fichas y documentos donde aparecieron los nombres de los detenidos políticos desaparecidos cuyo rastro se perdía en la colonia. Pero también, y aunque por un lado la secta puso al servicio de la dictadura el archivo central, por el otro también se protegió de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque en los documentos incautados se encontró material que comprometía a altos funcionarios que visitaron la colonia, donde habrían realizado actos íntimos, sexuales, no se especifica si con niños, no sé, vaya ustedes a saber, y pues que a Schaefer le servirían en algún momento para chantajear a las autoridades si se metían con la secta. Inclusive, se dice que podría haber grabaciones del propio Pinochet en situaciones íntimas en algunas de las ocasiones que visitó la colonia. O prácticamente creo que solamente fue en una ocasión, pero podría haber grabaciones, ¿no? Que estas están resguardadas en un archivo y no hay forma de saberlo. Sin embargo, por otro lado, de entre todas las instalaciones ahora utilizadas para colaborar con la dictadura, estaba una que además de servir como lugar de tortura y de interrogatorio, también serviría como espacio donde ocurrirían los asesinatos de varios de los prisioneros ahí llevados. Y me estoy refiriendo al espacio conocido como la bodega de papas, o que así funcionaba como tal. En este sitio se sabe, y con certeza gracias a las investigaciones judiciales chilenas, que fue utilizado con estos fines, y que recientemente se expropió por el gobierno para convertirlo en un memorial para las víctimas. Pero, ¿qué sucedería exactamente allí, no? Vamos a ver. Este espacio, que era en penumbras, que estaba oscuro, que era silencioso, los agentes de la DINA y los colonos torturadores interrogaban a los detenidos atándolos a sillas o colgándolos de las vigas mientras eran electrocutados durante muchas horas. Y que este espacio pues les funcionó muy bien, les fue idóneo, ya que su aislamiento ayudaba a que los gritos no se escucharan en el exterior. De hecho, hay relatos que sugieren que en este edificio se realizó al menos un fusilamiento múltiple, y que se cree estuvo relacionado con la Operación Colombo de 1975. Que esta operación, no sé si sabías, si no te lo cuento así muy rápido, se trató de un engaño propagandístico para ocultar asesinatos y desapariciones usando prensa extranjera para darle legitimidad, ¿no? Como suele pasar también actualmente. Donde se decía que los militantes del partido MIR, que era un movimiento de izquierda radical y que estaban en contra de la dictadura, según se mataban entre ellos. Y pues con esta operación se encubrió la desaparición de 119 opositores llevados desde la capital y que habrían sido ejecutados en masa, algunos en la conocida masacre de Cerro Gallo, que estaba cerca del asentamiento, y otros en la colonia Dignidad, dentro del Kartoffelkeller. Otra vez, Kartoffelkeller, que significa almacén de papas en alemán.
Entonces, pues todo esto fue respaldado por la evidencia encontrada, ya que en el 2005, al allanar la colonia tras la detención de Schaefer, se encontraron registros y listas que situaban a ciertos detenidos en la bodega en fechas específicas. Además, que se recuperaron más aparatos para dar electrochoques, cadenas y grilletes, que los forenses pues vincularon a este sitio. Pero escuchen esto, por si no fuera poco, los peritajes en el edificio identificaron reparaciones y modificaciones estructurales hechas para habilitar calabozos y celdas dentro del almacén. Inclusive se sabe que junto con el Neukra, esta ampliación del hospital, el almacén de papas, que era bastante amplio, también sirvió para la creación de armas químicas como lo fue el gas sarín. En serio que cuando lees, escuchas, te pones a ver algo de esto, no sé, no lo crees para nada, pero bueno. Llegando a este punto les voy a describir un último espacio, uno muy importante que sirvió como el cerebro de la colonia, si es que cabe aquí esta expresión, ya que la secta siempre se preocupó por permanecer conectada y en alerta a todo momento. Este fue el edificio dedicado a la estación de radio y centro de comunicaciones. Este lugar operaba a nivel interno enlazando cada punto de interés de la colonia, los accesos, los puestos de vigilancia, el Neukra, la casa de Schaefer, todos los espacios. Allí convergían los cables de los sensores perimetrales, los teléfonos internos y por supuesto poderosos equipos de radio de onda corta y larga que permitían contactarse con el exterior. De hecho, en algunos documentos en Alemania confirman que la colonia proporcionó soporte técnico en materia de comunicaciones a la DINA, lo que indica que disponían de tecnología avanzadas en transmisiones cifradas, interferencias y otros rubros de guerra electrónica de aquella época. Entonces también, pues durante la dictadura, esta estación de radio cumpliría varios roles muy fundamentales, ¿no? En primer lugar, facilitó la coordinación directa con la Brigada de Inteligencia del Ejército en la zona sur, intercambiando informes sobre prisioneros trasladados, solicitudes de equipamiento y alertas de movimientos sospechosos. Así, pues la colonia Dignidad con sus técnicos alemanes garantizaba señales de radio limpias y encriptadas que no eran detectadas. Inclusive, varios exagentes llegaron a mencionar que preferían usar la infraestructura de Schaefer porque era más confiable que la estándar del propio ejército chileno. O sea, llegaron con todo, ¿no? Tecnología nazi prácticamente, o sea, tenían una tecnología importante. Pero bueno, en segundo lugar, y de manera notable, es que esta red de comunicaciones también trascendía fronteras, ya que Colonia Dignidad mantenía enlace con sus cómplices en Alemania. Se dice que tenían al menos un experto que transmitía en clave con la sede de la misión social privada en Siegburg, esa organización que fue predecesora de la colonia y que te conté también en el episodio pasado, y donde seguramente se pudo coordinar el tráfico de armas e insumos para la dictadura. O sea, sí que eran unos malandros hijos de su madre, pero vaya que estaban bien equipados, ¿no? Y en tercer lugar, incluso desde antes de la llegada de la dictadura, la estación de radio también cumplía la función de adoctrinamiento interno y cohesión. Según relatan excolonos, Schaefer instauraba diariamente transmisiones internas que se trataban de lecturas de sermones, propagación de consignas, incluso música sacra o marcial para ambientar la vida comunal. Entonces, cada altavoz en la colonia, en los talleres, en los comedores y en los dormitorios, pues podía conectarse a la central, creando un sistema unificado. Esto permitiría, por ejemplo, dar alarmas masivas, ya que con solo apretar un botón sonaba una sirena o se daba un mensaje en alemán, instruyendo a los colonos a reunirse o a esconderse según la situación. Se dice que cuando alguna autoridad llegaba de imprevisto, Schaefer ordenaba por radio Sondermeldung, que significa mensaje especial, y ya todos pues sabrían qué hacer. Esconder a los niños, guardar armas, sonreír y cantar, como si nada pasara. De esta manera, la radio fue pues un instrumento de control social dentro del enclave, importadito muy bien desde la Alemania nazi. Ya que como hemos visto, pues todos estos sistemas y actividades fueron utilizados de alguna forma durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa fue la descripción de lo que sucedió en algunos espacios dentro de la Colonia Dignidad, ahora durante los años de la dictadura,
o al menos de lo que se sabe o de lo que se tiene indicio. Pero esos espacios no son todos y no son los únicos, ya que claro, hay varios más en los que no voy a entrar en total detalle, pero que también te los voy a compartir para que tengamos un panorama más general, además de revisar muy rápidamente los que ya te he mencionado. Entonces, como te lo mencioné al inicio brevemente, estaba la casa de Paul Schaefer, la Freihaus, ¿no? Que significa casa libre en alemán, y que era el centro de operaciones represivas y donde cometió la mayoría de los abusos sexuales contra niños. También, y como recién les comenté, estaba la central de comunicaciones que servía como un enlace interno y externo. Estaba la fatídica bodega de papas, que fue utilizada para el secuestro, interrogatorio, tortura y asesinato de presos políticos. También estaba el propio acceso del enclave, la puerta de entrada, que era el punto de control de visitantes y residentes y que sus características hicieron posible que tiempo después algunos exprisioneros reconocieran el lugar, ¿no? Con los portones, con las rejas y con todo esto que había en el acceso. También, y como ya vimos, el hospital fue muy importante y que fue utilizado para la experimentación con drogas, la esterilización forzada de mujeres, la aplicación de tortura y la fabricación de gas sarín. También, el archivo, como les mencioné, fue todo un centro de reunión de información de inteligencia, pero también que sirvió para el chantaje y para la extorsión. Otro de los espacios que no les he mencionado, y no porque no sean importantes, pero no son construcciones como tal, son las fosas. Que se sabe, hubo al menos 3 en la colonia y donde fueron enterrados los cuerpos de prisioneros políticos asesinados. También se acabarían incluso otras fosas, pero para automóviles de los detenidos. Entonces ahí se desaparecían estos autos, ¿no? Como ven, pues los terrenos eran bastante amplios como para esconder estos objetos y donde podían ocultar todo lo que quisieran prácticamente. Otra estructura que se menciona y que no encontré muchos datos acerca de ella es la llamada El Hildegard, que de hecho no encontré tampoco la traducción como tal en alemán, no sé si sea un juego de palabras o algo por el estilo, pero se indica que esta edificación también fue utilizada para la tortura de prisioneros, que no sé si se refieren, por ejemplo, al pabellón 2 que les comenté hace un rato, podría ser, ¿no? También está, aunque no es una edificación como tal, está el río Perquilauquén, que sirvió como barrera natural y en donde también fueron lanzadas las cenizas de los muertos para borrar definitivamente las evidencias. Por otra parte, estuvieron los graneros, que sirvieron como barracas temporales para los militares, la pista de aterrizaje, que fue utilizada para el tráfico de armas, el traslado de agentes y una vía de paso bastante posible para fugados nazis que lograron escapar de Europa. Y que este espacio pues fue bien importante para la red represiva de Chile y posiblemente de toda Latinoamérica. Y también algo que les mencioné en el episodio 1 es la valla perimetral, que se extendía por más de 12 kilómetros alrededor de la colonia y donde estaban colocados esos sensores de movimiento para alertar cualquier intento de fuga o ingreso no autorizado. Entonces, como podemos ver, cada uno de estos espacios eran parte de un engranaje casi perfecto y que se describe por parte de muchos sobrevivientes y excolonos que era un estado dentro del estado, con sus propias leyes represivas, donde los criminales que vivieron ahí pues fueron consolidándose con el tiempo gracias a las protecciones políticas mayormente y a la cooptación que logró Schaefer a través de los años desde su ascenso como líder espiritual en Alemania. Entonces, con esto en mente, y durante los 17 años que duró la dictadura, Schaefer y su secta trabajaron con impunidad y total libertad, en complicidad con agentes y figuras políticas chilenas, por supuesto, donde sometieron prácticamente a una esclavitud y a un tormento excesivo a todos sus colonos, mientras abusaban de niños y fueron cómplices y encubridores de los crímenes más atroces del régimen de Pinochet. Pero nada dura para siempre, ¿no? Y qué bueno, porque fueron muchísimos años en los que estuvo activa esta secta y trabajando de forma impune. Entonces, sería a finales de los años 80 que la colonia Dignidad empezaría a tambalearse
ahora por las ya muchas denuncias de los abusos que habían en sus espacios y también de los actos criminales que comenzaban a salir a la luz en cuanto a su cooperación con la dictadura, a finales de los años 80, nada más teniendo en cuenta que empezaron en el 61, ¿no? Casi iban 30 años ya. Por lo que en 1988, y para intentar limpiar un poco su fachada, y debido a la pérdida de su personalidad jurídica, se cambiaría el nombre que utilizaron por casi 3 décadas, por lo que pasarían de llamarse Colonia Dignidad al nombre que siguen utilizando actualmente, que es el de Villa Baviera. Así que eventualmente terminaría la dictadura en 1990, y ahora como Villa Baviera el asentamiento seguiría gozando de impunidad aún con el gobierno democrático, ya que la red invisible que había armado Schaefer, que incluía a jueces también, seguiría operando en su favor para evitar ser detenido, ¿no? Sus tentáculos estaban por todos lados. Sin embargo, las presiones comenzarían para la Villa Baviera, ya que debido a la pérdida de su personalidad jurídica, como les acabo de decir, el hospital El Lavadero sería clausurado. Así que Schaefer, con todo su poder, comenzaría a mover los hilos para evitar este primer intento de diezmar su régimen. Por lo que se organizaron mítines y revueltas, pero no por parte de los colonos, sino por parte de las comunidades vecinas que veían con buenos ojos al hospital, pero que estaban organizadas desde la villa, por supuesto, en donde alegaban que el gobierno quería quitarles su derecho a la salud y que los colonos, los médicos y las enfermeras de Villa Baviera siempre habían sido buenos con ellos. Entonces esto fue fundamental para que los colonos se pusieran a favor de todo este asentamiento, ¿no? A pesar de que ya se escuchaban demasiadas cosas que había en sus espacios, ¿no? Cosas horribles. Pero bueno, de hecho, hay unas escenas en el documental en cuanto a estos acontecimientos en donde se organizó la llamada Vigilia del Dolor, que sucedió en 1991 y que fue un evento en la villa para ejercer presión para que no le cerraran el hospital. Y esto incluiría presentaciones del coro de los colonos alemanes y también de sus bandas musicales, donde les darían de comer a las personas de los pueblos aledaños que llegaban a apoyar el movimiento. También se organizó un lechetón, es decir, la reunión de botes de leche, para que los niños de todas estas comunidades pues se pudieran alimentar. Todo para mantener la fachada de beneficencia que les había funcionado por tantas décadas. Incluso se organizó la fiesta de linternas, que consistió en centenares de niños desfilando con linternas hechas de papel en la noche e iluminadas por velas. Evento que, si me preguntan a mí, tiene un gran paralelismo con la noche de la victoria del partido nazi en 1933, cuando se hicieron con el poder, en donde podemos ver cómo pues, este dogma lo importaron muy bien desde Alemania y lo tenían más que ensayado, ¿no? Ahí también les voy a dejar unas imágenes para que vean a lo que me estoy refiriendo. Pero al terminar esta fiesta, la fiesta de las linternas, esa vigilia que solo fue un evento para intentar manipular a la opinión pública, se dice que Schaefer eligió a varios niños de los que desfilaron para abusar de ellos. O sea, este cuate en serio no tenía ningún límite, ¿no? O sea, horroroso. Entonces, pues así transcurrirían los primeros años después de la dictadura, en donde aún había cierta protección hacia Schaefer y la secta por parte de muchas figuras importantes. Pero hubo un juez que no estaba bajo ninguna amenaza ni pudo ser chantajeado, ¿no? Aquí surgen esos héroes que pues son importantes. Así que el Jorge Norambuena, en 1996, acusaría formalmente a Schaefer por abusos sexuales de menores, noticia que no tardó llegar a Villa Baviera por medio de sus conexiones con el exterior y por algunos miembros de la prensa que también trabajaban para ellos, ¿no? O sea, sus conexiones estaban por todos lados, ¿no? O sea, tenía una red increíble, ¿no? Que les podía avisar pues de este tipo de acusaciones y de que pues, lo podían ir a capturar. Entonces, después de esto, comenzaría un intenso movimiento dentro del asentamiento. Niños usados como escudos humanos, adultos gritando, personas apuntando con armas a los policías que estaban por entrar, sirenas y bocinas activadas desde la estación de radio, todo para proteger al líder, a Schaefer. Inclusive, se organizó una huelga de hambre en apoyo a Paul Schaefer.
que según se cuenta por uno de los sobrevivientes, los niños pasaron 18 días en esta huelga, mientras que los adultos pasaron 40 días, en las que incluso se llegó a decir en las noticias que se tenía el temor que derivado de este evento pudiera cometerse un suicidio masivo como el que sucedió en Johnstown, en Guyana, en 1978, ¿no? Que seguramente conoces un poco de este caso. Sin embargo, su testimonio también da fe que este acontecimiento pues fue realmente un montaje, ¿no? Como los de Loret, que fue una actuación para las cámaras de la prensa con el objetivo nuevamente de manipular a la opinión pública. Sin embargo, todo este alboroto sirvió para que Schaefer se diera a la fuga. No se sabe exactamente en qué momento, pero para 1997 ya no se encontraba en la villa. Así que hubo un enfrentamiento en el asentamiento para ver quién sería el sucesor, quién sería el nuevo líder. Esto fue entre el jefe de seguridad y Hartmut Hopp, el doctor del hospital, pero sería este último el que se quedó prácticamente como líder de facto y se dedicó a encubrir todo lo que allí ocurría. Sin embargo, la figura de Schaefer era tan pero tan fuerte que las cosas comenzaron a salirse de control en cuanto a la organización de la villa. Pero por el otro, y afortunadamente, se comenzó a respirar cierta libertad por parte de los colonos, ya que en definitiva nada volvería a ser igual. Y aunque persistía la alienación y la devoción por su líder en algunos grupos, en otros ya se vislumbraba el fin de esa vida inhumana que sufrieron por tantas décadas. Así que no sería sino hasta el 10 de marzo del año 2005 que gracias a trabajos en conjunto con la Interpol y algunos infiltrados chilenos, se detendría a Paul Schaefer en la localidad de Tortuguitas, en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, donde permaneció prófugo 8 años, escondido en una casa de campo junto con su hija adoptada en ese momento que ya era adulta, y 3 miembros más que huyeron con él desde Villa Baviera. Al momento de su detención, Schaefer estaba postrado en su cama debido a su avanzada edad. Ya tenía 83 años. Incluso hay varias escenas de cuando lo están arrestando en las noticias y en el documental, en las que no sabe o no entiende lo que le está sucediendo en ese momento. Mientras, en otras escenas está riendo así sin más, ¿no? Por lo que se habla de que ya padecía algún tipo de demencia, por eso actuaba de esta forma, pues extraña, ¿no? Muy errática. Aunque personalmente, cuando vi las escenas en el documental, me pareció pues bastante indignante, ¿no? Ya que esa sonrisa, al menos para mí, pues me dio a entender que ya no le importaba el haber sido detenido, ¿no? Después de casi 40 años de haber cometido pues todos estos abusos y protegido con total impunidad y con muchísimo dinero, ¿no? Me pareció que era una risa de estas de sinvergüenza, ¿no? Pero bueno. Aún así, en 2006, Paul Schaefer sería condenado a 20 años de prisión por el abuso sexual de al menos 25 niños, ¿no? Que seguramente fueron pues muchos más, teniendo en cuenta todos los años que tuvo para cometer estos crímenes. Además, se le dieron 7 años más por tenencia ilegal de armas, a lo que se le sumarían otros 7 años ya en 2008 por el homicidio calificado de Miguel Ángel Becerra, un detenido político desaparecido en 1974. Entonces, en total fueron 34 años, ¿no? Ya tenía 83, entonces evidentemente no los iba a cumplir todos. Y exactamente por eso, debido a su estado de salud y a su avanzada edad, murió en el año 2010 en la penitenciaría de Santiago de Chile. Pero incluso después de su muerte hubo algo de caos, ya que cuando se dio la noticia de su muerte, algunos colonos y su hija querían enterrarlo en el cementerio de Villa Baviera, pero hubo otros, de hecho la gran mayoría, que amenazó con disturbios para que esto no se lograra, ya que habría sido una burla y una indignación total, ¿no? Y creo que tenían toda la razón. Por lo que, pues finalmente no fue enterrado ahí, sino en el cementerio de la capital, terminando así la historia de este monstruo horrendo. Pero escuchen nada más esto para ir finalizando. A la muerte del líder, solo un año después, en el año 2011, también sería detenido Hartmut Hopp, el actual líder, y sería sentenciado a 5 años de prisión por su complicidad en los crímenes cometidos en sus años como director del hospital. Pero antes de ingresar a la cárcel, huyó a Alemania, ¿no? Seguramente en complicidad con las autoridades chilenas, ¿no? Pues esta red estaba extendida por todos lados.
donde hasta hoy, ahora en Alemania, pues vive en completa libertad y sin haber sido juzgado, ¿no? Increíblemente. Y entonces, pues esta impunidad es una de las grandes deudas pendientes de prácticamente todo el caso, ya que la justicia alemana se negó a extraditarlo y cerró cualquier tipo de proceso en su contra, dejando a las víctimas con la sensación de que los responsables siguen protegidos mientras los crímenes permanecen abiertos. Y pues yo también lo creo. Entonces, al día de hoy, aunque los crímenes han cesado, Villa Baviera sigue en funcionamiento como un sitio de memoria y turístico administrado por los habitantes de la antigua secta, ya que varios de los colonos encontraron su hogar definitivo dentro de sus espacios, aunque ahora pues finalmente en libertad, pero con la carga de la historia de lo que sucedió en sus espacios y el trauma de tantos años de abusos. Algunos otros de los excolonos se lograron reinstalar en Alemania, en donde pudieron formar una familia y donde siguen luchando para que se les haga justicia mediante alguna indemnización por parte del gobierno alemán y por parte del gobierno chileno, que estuvieron en contubernio, por supuesto, mismo que lamentablemente no se ha logrado hasta el día de hoy, ¿no? Hasta donde me quedé, no les han dado nada. Entonces, para ir finalizando, lo cierto es que Colonia Dignidad fue mucho más que un asentamiento cerrado. Fue una maquinaria para ocultar y para sostener el terror, donde una pista de aterrizaje sirvió para traer armas, túneles que escondieron prisioneros, un hospital convertido en laboratorio del dolor, bodegas que almacenaron arsenales y un sótano de papas que terminó siendo la antesala de la muerte. Es decir, cada espacio cumplió un rol en este asentamiento totalmente macabro. Al día de hoy, los problemas que siguen enfrentando sus habitantes, que consideran han sido dejados de lado por el gobierno, pues siguen abiertos, ¿no? Siguen latentes. Mientras que algunos abogan por su continuidad como un sitio de memoria, otros piden que se debe cerrar el capítulo expropiando la totalidad de las tierras. Incluso todavía hay este careo y estos problemas, pero ya entre los colonos, ¿no? Para ver qué va a pasar con todos estos terrenos de la excolonia Dignidad. Pero pues ya veremos qué pasa con el tiempo. Entonces, como reflexión final, la respuesta quizá estaría en la historia de los propios espacios. Porque lo que alguna vez fue un mundo construido para esconder y cometer los crímenes más atroces que te conté en todos estos 2 episodios, pues hoy podría transformarse en un mundo construido para recordar y para que definitivamente no vuelva a pasar. Entonces, con esta reflexión llegamos al final de este episodio, del episodio número 16, dedicado a la segunda parte de Colonia Dignidad, ahora Villa Baviera, desde los años de la dictadura hasta su disolución ya a comienzos del siglo XXI. Y que la verdad hay muchísimo material y documentos acerca del caso, pero pues en estos episodios intenté centrarme más en el tema del podcast, que es en describirte los espacios y las historias que surgieron dentro y alrededor de ellos, ¿ok? Entonces eso fue todo, amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden en darle like, suscribirse y compartir. Esto me ayuda mucho para seguir llegando a más personas y seguir creciendo en esta comunidad. No te olvides seguirme desde YouTube, que a los que me vieron por aquí pues ya pudieron ver muchísimas imágenes, pero si me sigues desde tu plataforma de podcast favorito, también suscríbete por acá, que podrás ver un montón de videos, documentos, imágenes que van a complementar muy bien todos los episodios y en los cuales pues te vas a poder hacer una imagen todavía con más datos de todos estos espacios y todos estos mundos construidos. También suscríbete por allá, que puedes encontrar mucho más contenido. También no te olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. Allí voy a estar subiendo clips, adelantos y otro tipo de contenido que seguramente te van a gustar. Y también, como te dije en algún otro episodio, si tienes alguna recomendación para explorar sus espacios y sus historias, me gustaría mucho que me la escribieras en los comentarios, que si hay la suficiente información para crear un episodio completo, pues la podemos tomar en cuenta para próximos episodios, ¿no? ¿Por qué no? Pues eso fue todo, amigos. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídense mucho y ¡salud!